El lunes 23 tenemos reunión de líderes, lunes 23, aquí en la iglesia. Bien, el Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a leer el versículo 20 al 25. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento y danos esa porción que muchos necesitamos. Señor, en el nombre de Jesús, restaura nuestra alma con tu palabra. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. No hallaba cómo poderle poner a esta enseñanza. Sin embargo, pensé esto y así se lo escribí. ¿Cuántos somos curiosos como Pedro? ¿Sí? Amén. Está bonito, ¿verdad? ¿Cuántos somos curiosos como Pedro? En buen salvadoreño, ya no se va a reír, ¿cuántos somos metidos como Pedro? Es un área que el Señor tiene que restaurar en nuestras vidas. Antes de iniciar el culto, antes de la oración inicial, que el Señor me dio el privilegio de hacerlo, le mencionaba a los hermanos que habían llegado ya, que el Evangelio es una palabra, una vida para restaurarnos. Y que si nosotros venimos a buscar una fórmula milagrosa que no sea lo que acabo de decir, entonces es porque nos hemos equivocado de evangelio. Y el apóstol Pablo en su epístola o su carta a los Gálatas dice bien claramente: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban. Amén. Entonces, uno está consciente de esta verdad. El evangelio, la iglesia, el culto, la palabra es para nuestra restauración. Amén. Es para nuestra restauración. No es para recibir un enriquecimiento para nuestra vida o para venir a traer una fórmula para cómo poder resolver ciertas cosas de nuestra vida. Es netamente para nuestra restauración. Y aquí estamos hablando de un área que debe de ser restaurada en muchos de nosotros, si no en todos. Quizás sería mejor, más sinceridad, que todos debemos de sanar, cambiar, restaurar. Entonces, ¿cuántos somos curiosos como Pedro? Curioso
que tiene curiosidad, que excita la curiosidad. Es un gusanito que nosotros tenemos, que queremos saber lo que no nos interesa, que queremos saber lo que no compete con nosotros. Y eso debe de ser sanado aún en nosotros cuando estamos en Cristo. También eso tiene que ser sanado. ¿Cuántos nos metemos en problemas por ser curiosos? Como lo dije hace un momento, traducido al calop salvadoreño, es ¿cuántos sufrimos por ser metidos? Curiosidad, deseo de saber y averiguar alguna cosa. Eso es curiosidad. Curiosear es ocuparse en averiguar lo que otros hacen o dicen. Eso es curiosear. Entonces, tremenda la respuesta que el Señor le tuvo que dar a Pedro. Yo creo que Pedro desde esta ocasión no se volvió a meter en nada. Yo creo que aprendió. Y algunos tenemos que recibir un achicón para que dejemos de ser metidos. Disculpe que me ría, pero es de nervios. Aquí hay un contexto. Fíjese que podríamos decir, primeramente, que hubo un sentir en Pedro. Pero este sentir fue motivado por algo que le había sucedido. Y fíjese que en el versículo número 18, le dice el Señor: de cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Cómo le dice usted al sepulturero que no lo meta al hoyo? ¿Cómo le dice usted al de la carroza fúnebre que no lo lleve al cementerio? A menos que sea usted dichoso de aquellos que nacen y lo entierran en un pueblo, que les van a dar una vuelta a toda la ciudad antes de enterrarlo. Es una costumbre nuestra, no sé de dónde vendrá, pero por lo menos aquí es una costumbre en la mayoría de los pueblos. Pero tremendo, porque el versículo número 19 expresa lo que posiblemente Pedro entendió, comprendió. Y para aquellos que somos duros de entender, Juan nos lo explica, traduce las palabras, interpreta las palabras del Señor Jesús a Pedro y dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces vemos aquí un principio por el cual Pedro está interesado en querer saber lo de Juan. Y es por eso que seguidamente Juan escribe y dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Mire qué importante y qué interesante esto. Vio al discípulo a quien, este es Juan. Juan no dice soy yo. Bien humilde, bien modesto. No dice yo era, no. Al que Jesús amaba. Imagínense qué tremendo lo que Juan revela. Esto tiene sentido, el por qué Pedro fue motivado a preguntar por Juan, como quien dice: Señor, ya me revelaste que voy a morir, y de seguro luego. Pero ¿cuál es el llamado al discipulado? Todo aquel que quiera venir en pos de mí. ¿Y qué? Niéguese a sí mismo, como usted lo dijo, y tome su cruz. ¿Y la cruz para qué es? Para morir. Entonces, significa que Pedro era un verdadero discípulo, porque murió en el Señor. Y murió como el Señor le reveló. Aquí vemos nosotros al Señor Jesús como un profeta.
que le dice una verdad a Pedro. Pedro, vas a morir y vas a morir de esta manera. Y claro, el literal era morir, literalmente, morir. Hay una tradición de lo que dicen de Pedro. Pero literalmente iba a morir y murió. También tiene otro significado en cuanto a la inmadurez y después a la madurez. Y en cuanto a lo cronológico, somos jóvenes y llegamos a viejos. Ya llegamos a viejos, ya no podemos decir no me lleven, nos llevan. Y así también cuando morimos, nos llevan a donde nosotros no quisiéramos que nos lleváramos, hablando del cuerpo ya inerte. Entonces, es tremendo porque el apóstol Juan, mire, esto nos da una luz tremenda porque Pedro se interesó en querer saber. Porque Juan dice, y le siguió el discípulo al cual amaba a Jesús. No dice que el discípulo que amaba a Jesús y todos lo amaban, sino que dice que el discípulo que Jesús amaba. Entonces Pedro dice, Señor, este es el que tú amas. ¿Y a él cómo le va a ir? ¿Y a él qué privilegio le vas a dar? ¿Y a él qué le va a pasar? Entonces el Señor le dijo, ¿a ti qué te importa? Se oye bien duro, es cierto, hermano, da risa y a la vez nerviosismo porque los metidos nos sentimos mal. ¿Y a ti qué te importa? Si a ti te doy un liderazgo, ¿a ti qué te importa qué es lo que le voy a dar a él? Si a ti te doy un servicio, ¿a ti qué te importa qué le voy a dar a él? No te preocupes por él. No te preocupes por lo que él va a vivir, por lo que él va a pasar, por lo que él va a tener o por lo que yo le voy a dar. Eso a ti no te debe de importar. Comprende que hay cosas que no nos deben de importar. Eso es paz para nosotros. El metido, hermano, anda con esa excitación de querer saber. Hay un dicho de la curiosidad del gato, ¿verdad? Algo así. Que dicen del ese. La curiosidad mató al gato. Gracias, hermana, qué revelación es. La curiosidad mató al gato. Tremendo. ¿Y a cuántos nos ha ido mal por metidos? Una de las cosas que yo no soporto, hermano, y conózcame, por favor, para que no me martirice. Ay, hermano, qué bonito su saco. Ay, sí, hermana. ¿Y cuánto le costó? ¿A ti qué? Ay, hermano, qué carro. ¿Y cuánto le costó el carro, hermano? Usted da un regalo. ¿Y cuánto te costó? Dan a decirle, mira, Pedro, pero como no leen la Biblia ni asisten al culto, no me van a entender. O decirle, me pudo haber costado 1,000 o $1, a usted no le importa. ¿Y en cuántas otras cosas somos metidos? Hermano, es un área tan horrible que debemos de sanar, todos nosotros. Porque en determinado momento esa naturaleza sale. Entonces, es tremendo cuando Juan dice, les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Que acaso el Señor es injusto? Y entonces, ¿por qué Pedro tiene que preguntar, Señor, ahí viene el que tú amas, y a él qué le vas a dar? ¿Y a él qué le va a pasar? Y a él no vas a revelar, porque tú eres profeta, dijiste cómo voy a morir, y estoy seguro que así voy a morir. Pero ¿y él cómo va a morir? Y él va a sufrir menos. Y vamos a ver qué fue lo que posiblemente le pasó a Juan. Y no solamente eso, sino que en sus cartas y en su libro se nos muestra cómo le fue. ¿Y tú quieres saber eso? ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber eso? Y si me dicen que a mí me lo regalaron y te lo regalo a ti, ¿te va a ayudar eso? ¿Te va a beneficiar? Y si yo te digo que lo conseguí en $1 y te digo que me costó $1, ¿qué vas a decir de ese regalo que cuesta 100? Entonces, ¿a ti qué? Comprende lo que el Señor estaba tratando de no afectar a Pedro. Prefirió decirle, ¿y a ti qué?
No te debe de preocupar eso a ti. No es para tu beneficio. Eso no te va a ayudar a edificarte. Eso te puede deprimir. Eso te puede eliminar. Eso le puede quitar el sabor al regalo. Eso te va a quitar alegría al regalo que te han dado. Porque qué tremendo, hermano. Fíjese que, mire, yo conozco gente así. Yo compro este carro. Y este carro, a mí la persona que me lo vendió me dijo, yo lo quiero bendecir a usted. Y me dice, deme $1,000 por él. Y vale 5,000. Y vale 7,000. Ah, pues aquel que oye, que es metido. ¿Y cuánto te lo dio? Ah, me lo dio en $1,000. El honesto. Ah, me lo dio en $1,000. Entonces este dice, y a mí no me lo vende, le doy 1,100. Y cuesta 7,000. Y otro me dice, si yo lo compro, pero si le doy 1,000. Pues a usted 1,000 le costó. ¿Y a ti qué? Si él me quiso regalar 6,000 a mí, yo no tengo que regalártelos a vos. Y yo inclusive pudiera regalarlo. Y a nadie le debe de importar. ¿Cuántos somos metidos en eso? Por eso no hay que preguntar. ¿Cuánto me lo vende? Ese carro, qué bonito, ¿cuánto me lo vende? Ah, vale tanto. ¿Puedo? Lo compro. ¿No puedo? Ah, lástima, no me alcanza. Punto. O si no, para no decir no me alcanza, para no hacer sentir a aquel que le quiero dar en la nuca, le digo, déjeme, lo voy a pensar. Amén. Porque ¿cuántos decimos, ay, qué bonito ese suéter? Algunos estamos pidiendo el suéter. Mejor sigo con el estudio, ¿verdad? Porque el asunto se me está poniendo difícil y después ya no me quieren invitar a cenar después del culto. Entonces hay un elemento muy importante aquí en la pregunta de Pedro. Pedro sabía que era el discípulo que Jesús amaba. Pedro sabía que era el discípulo que le podía preguntar cualquier cosa al Señor. Pedro sabía que era el discípulo que oía los latidos del corazón de su maestro y su Señor. Y qué tremendo el Señor. Pedro, miren, ya no le voy a decir a ti qué. Y el peor a ti qué te importa. Esa es la verdad. Ya no vamos a decir eso. Pedro, que no te afecte. Cambia de actitud. No hagas esas preguntas. Esa pregunta es insensata. ¿Tú me conoces a mí cómo soy y quién soy? Sí, Señor. Entonces, ¿cómo te atreves a preguntarme eso que no es para mi mal, es para tu mal? A mí no me afecta, a ti te va a afectar. Es que, hermanos, muchos hacemos preguntas insensatas. Aparte de ello, dice algo más. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Oiga, esto es tremendo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero oiga, qué lindo. Pero Jesús no le dijo que no moriría. ¿Comprende? Juan murió. Pero las palabras que le dijo no era eso exactamente. Que sí tiene un cumplimiento, pero no vamos a llegar quizás hasta esos alcances, no vamos a llegar ahí. Pero porque hay algo escatológico, hay algo ahí, no solamente hay como a mí se me olvidan ciertas palabras, no es algo solamente, no es algo literario, sino que hay un personaje histórico, hay un trasfondo ahí, hay algo escatológico en muchos sentidos, tanto en las revelaciones como lo que va a pasar en los futuros tiempos. Pero no se trata de eso el asunto, no es escatológico el problema hoy. El problema nuestro es no seamos metidos. No nos vamos a salir de ese enfoque. ¿Por qué? Porque somos afectados por ser metidos. ¿Cuántas cosas nos afectan?
¿Cuántas veces nos han avergonzado, nos han achicado por ser metidos? Entonces, eso es lo importante aquí. Pedro tenía un contexto, el que más ama, sí. ¿Y cuánto le vas a dar? Y si es el papá que está repartiendo la herencia y le da la parte mía, ¿y cuánto le vas a dar a él? ¿A quién no le va a afectar que le revelen? Porque muchas veces, a veces las ofrendas, los regalos que nos dan nuestros padres o nuestros hermanos en la sangre que le quieren bendecir a uno, tienen que hacerlo de escondida. ¿Por qué? Porque los demás se van a poner celosos. Y si ven que le están dando, ¿y cuánto le dio? Y si no, se le pega, ¿cuánto te dio? ¿Y qué genera cuando el otro dice, a mí me dio 100 y a vos, a mí solo 50? Oigan, mi hermano, si $1 no se encuentra botado y le dan 50, ¿no saltaría usted como loco? Me dio $50, me dio $50. ¡Y Señor, me dio $50! Y si le dice, ¿y vos cuánto me dio? Oh, solo 50 me dio. Yo no quiero eso. ¿Por qué le pasa eso? Por metido. Porque hubiera disfrutado los $50, hubiera corrido como loco, como lo acabo de hacer. Pero como se dio cuenta que al otro le dio 100, oh, no, yo no quiero, vaya. Por eso algunas veces Dios nos bendice así, a escondidita. Más porque ahí está viendo. No tenemos la capacidad ni la madurez para saber las cosas y las preguntamos sabiendo que somos inútiles, sabiendo que nos afectan las cosas, sabiendo que somos egoístas, que somos envidiosos, que somos celosos. Entonces, qué importante es que el Señor nos sane. Y quiero decirle algo, oye, que el Señor me lo puso en mi corazón, voy a dejar los últimos minutos para que oremos por aquellos que estamos conscientes, que seamos metidos y que no le importe el que esté a la par de metido si usted pasa o no. Y si se le queda viendo, dígale, ¿y a ti qué? Amén. Porque hasta para eso hay metidos. Y vos vas a pasar, ¿qué te importa? Aquí vemos también la equivocación que ocasionó una mala inteligencia. Mala inteligencia de las palabras que Jesús dijo. O sea, de los que lo oyeron. No del Señor. El Señor no es problema. No, aquí vemos la equivocación que ocasionó una mala inteligencia. ¿Ve? Una mala inteligencia. ¿Y cuántos por nuestra mala inteligencia equivocamos las cosas? Yo hubiera querido que me diera $100, pero no sabes por qué le dio $100. No sabes por qué le dio más el Señor. Porque tú no estás en la situación que Él está. Y si el Señor te dijera, bueno, para darte 100 tienes que estar como Él. Y si sabes cómo está, no. Entonces mejor no te metas. Porque si supieras cómo está, dirías, no, con 50 me quedo bien, Señor. Hace unos años le compartí a ustedes, o por lo menos los que estaban en ese tiempo, ¿qué les compartí? Se me puso en mi corazón un área espantosa y horrible que nosotros como hijos sufrimos. Es que mi mamá tiene preferencia, es que mi mamá cómo pasa cuidando, es que mi mamá le da, es que mi mamá les ayuda, igual el papá, ¿verdad? Es que mi papá aquí, es que mi papá con mis hermanos. Si tus padres son así con tus hermanos, es porque tus hermanos son inútiles y tú no. Son necesitados porque por su inutilidad. Siéntete bendecido de que tus padres no te dan porque no lo necesitas. Aunque es injusticia, y un día lo voy a compartir. Es injusticia la que hacen los padres. Pero no estamos hablando de eso tampoco. Estamos hablando de no ser metidos. Compartí esa vez. Y espero que al Señor nos haya liberado. Porque todo el tiempo aquello de que sí, a mí nunca me dicen, a mí no me ayudan, a mí no me dan. No, dale gracias a Dios que eres útil. Eres Onésimo. O Filemón. Onésimo, útil, Onésimo, ¿verdad? Va. Sí, recuerda que uno está aquí a veces
se puede equivocar. Entendiéndolos en el sentido de que Juan no había de morir. Esa fue la mala inteligencia. Ellos entendieron que Juan no había de morir. Entonces, fíjese qué tremendo. En ese versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Mire, qué tremendo. Mire una mala interpretación. Mire qué tremendo. Lo que ellos creyeron, mire, se quedó como una tradición. Ahí lo dice bien claro. Entonces aquí tenemos, en el versículo 23, tenemos una tradición. A pesar de ser una tradición tan antigua, vemos que resultó falsa. Entonces el hecho que sea una tradición no significa que sea una verdad. ¿Y cuántas tradiciones tenemos que son una falsedad? Y no nos preocupamos si aquello es verdad, verídico o no. No, es que es tradición, siempre es una tradición falsa. No importa lo antigua que sea. Es una tradición falsa. ¿Por qué? Por haber interpretado mal ciertas palabras de la Escritura o ciertas palabras de las que el Señor dijo. Con esto debemos de aprender a ser cautelosos en cuanto a admitir como ciertas las tradiciones de la iglesia. Mucho menos como infalibles, ¿verdad? Esta tradición llegó a ser pública, común, universal y con todo era falsa. Tanto que el mismo Espíritu Santo, a través de Juan, tuvo que corregir este error. Por eso el versículo 23 al final termina diciendo: pero Jesús no le dijo que no moriría. Oiga la aclaración. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Fíjese que esto es bien importante. Hay que tener mucho cuidado, porque yo me recordé de otro ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mire qué terrible el peligro que son las tradiciones. Y las tradiciones llegan a invalidar el mandamiento de Dios. Mateo capítulo 28, el versículo 11, dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. El 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Oiga, este dicho se ha divulgado entre los judíos, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Mire qué tremendo. Aquí Pablo, ahí no hubo necesidad de aclarar, pero en lo otro Juan tuvo que aclarar que el Señor no había dicho que él no iba a morir. Amén. Entonces es importante esto, que entre los hermanos es un defecto común de muchos de nosotros y aún de muchas iglesias, depender demasiado de los instrumentos que Dios usa para la expansión y edificación de su obra. Este es un problema. Por eso tratamos la manera de corregir. Es que el hermano dijo, es que el pastor dijo, es que la hermana dijo. No, es que no es que es lo que nosotros digamos, es lo que dice la palabra. Y esto es algo con lo que luchamos, hermano. Aquí no nos interesa a nosotros creernos que somos los grandes maestros y que lo sabemos todo y que podemos sustentar doctrina. ¿Qué doctrina podemos sustentar si todo está aquí en la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos? Como una antorcha que ilumina en la oscuridad.
Ya no tenemos nada que sustentar, sino, claro, la revelación es la interpretación de aquella que hace impacto en nuestra vida y trae cambios a nuestra vida, y eso se le llama rema. Es diferente. Entonces, esto debe de tenerse con mucho, mucho cuidado, porque una falsedad como esta llega a ser una verdad con el tiempo. Y quiero decirle algo, que Dios continúa su obra aunque cambie con frecuencia a sus siervos, a sus obreros. No hay un siervo que esté todavía vivo de aquel tiempo para acá. Los que están vivos se los llevaron, como el caso de Elías, como el caso de Enoc, que son figuras únicamente, pero son los únicos que no han visto muerte que la Biblia registra. Amén. Entonces, qué tremendo, porque el Señor no necesita que nosotros no muramos, no, tenemos que morir para que vengan otros a hacer la labor que estamos haciendo. Entonces no hay necesidad de ministros inmortales mientras la iglesia se deje conducir por el Espíritu Eterno. Amén. Y esto es muy, muy importante. Vemos también cuán fácilmente se ratifica un error, aunque sea común y universal, con solo acudir sin prejuicios a la palabra de Dios. Entonces, en el mismo versículo que nos descubre el error de los discípulos, se nos ofrece la corrección de dicho error. En el mismo versículo en el cual se malinterpretó, en el mismo versículo Juan, el Espíritu Santo, aclara ese error. Amén. Entonces, esto es exactamente lo que Jesús había dicho y nada más. Cuando dice, pero Jesús no le dijo que no moriría. Eso lo dejó bien claro. Entonces, si vemos esto, las Escrituras son el mejor armamento para herir de muerte a los más peligrosos errores, así como también son el mejor remedio para curar las heridas causadas por las diferentes formas de expresión acerca de las mismas verdades. Hermano, qué tremendo. Dios se encarga también por medio de su palabra de sanar cualquier mala interpretación. Fíjese que por eso a mí me encantaron y para mí son muy importantes los principios de interpretación bíblica. Porque eso le hacen a uno, le dan el panorama amplio y uno no se puede perder si uno respeta esos principios. Y la Biblia es la que se encarga de enseñar y aclarar. ¿Está conforme a la palabra? Sí. ¿Qué dice la palabra? Es un común denominador en la palabra, sí, entonces no se puede cambiar, aunque haya un versículo aislado que diga lo contrario. Por eso es muy importante tener el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, Pedro preguntó a Jesús, ¿cómo moriría Juan? Jesús le contestó que no debería de preocuparse por eso. Amén. Aquí vamos a encontrar otro punto, o vamos a ampliar este punto. A mí me interesaba porque no quería apartarme de ¿qué a ti? O sea, no te preocupes por los demás. No te preocupes si creces, si no creces, si es tomado en cuenta y no es tomado en cuenta. No te preocupes si sirve o no sirven. No te preocupes si le dan liderazgo o no le dan liderazgo. No te preocupes, no te metas en otros problemas. Suficiente los tuyos. No te metas en los problemas de aquel alma. Suficiente tu alma. No te metas en las áreas de aquel. Métete y preocúpate por las tuyas. Repito, lo digo con énfasis. Pedro preguntó a Jesús cómo moriría Juan. Ya le habían dicho a él cómo iba a morir. Hoy quería saber cómo moriría Juan. Entonces Jesús le contestó que no debía de preocuparse por eso. Entonces, nuestro Señor no pensaba dar ninguna indicación positiva de la suerte de Juan, sino que un asunto que pertenecía al Señor de los dos. Esto solo me compete a mí y al discípulo individualmente. Esto no es problema tuyo ni de él. No es problema de Pedro, no es problema de Juan, no es problema de Jacobo, etcétera, etcétera. Es un problema mío. Yo sé lo que voy a hacer con cada uno. Yo sé cuándo te voy a bendecir. Yo sé cuándo te voy a sentar. Yo sé cuándo te voy a levantar. Yo sé cuándo te voy a levantar, respaldar, etcétera. Y vas a hacerlo en el tiempo en que yo he escogido y sé el mejor tiempo. Mire qué conflicto nos sacaría si entendiéramos nosotros esta verdad. Mire, quiero decirle algo. En mis primeros años, cuando
empezaba ya a perfilarme en un liderazgo y tratar la manera de querer ser algo más. Hermano, es increíble que aquellos de mi generación y aún menores que yo, hermano, salían hasta graduados y ordenados de pastores. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Hermano, pero no me afectó, fíjese. Sí, hermano, no me afectó. Es que quiero decirle algo, Dios tiene un tiempo. Y Dios tiene un servicio para cada uno de sus hijos. Y Él sabe a quién le asigna o a quién le designa, a quién ocupa, a quién no ocupa, a quién lo tiene como una saeta en su aljaba. Así como David cuando recogió las piedras, recogió 5 piedras y de las 5 solo una ocupó. No ocupó las 5. ¿Comprende? Hermano, si usted realmente tiene este problema, el Señor que nos libere de esto, hermano. Es que esto estorba, esto detiene nuestro crecimiento. Hay problemas en nuestra alma. Entonces, es un asunto que le pertenece al Señor. No a Pedro, no a Juan, sino al Señor. Señor, ¿por qué? Solo tú lo sabes. Señor, ¿para qué? Solo tú lo sabes. Yo aquí estoy. Entonces, el Señor lo revelaría o lo encubriría según creyera propio. A Pedro se lo reveló. De Juan no dijo nada. Mire qué tremendo. A Pedro se lo revela, de Juan no dice nada. Ese es el problema del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro tiene que aprender que tiene que prestarle atención a sus asuntos propios. No le tiene que poner atención a Juan. Juan es otro corazón, Juan es otra mente, Juan es otra vida, Juan es otro carácter, Juan tiene otras áreas, Juan tiene otras capacidades, Juan tiene otras habilidades, Juan tiene otras debilidades. Él lo sabe, el Señor, Juan y Él lo sabe. Hermanos, si tan solo entendiéramos esto cuando comenzamos nuestros caminos, nos ahorraríamos una cantidad de conflictos tremendos. Usted preocúpese por sus asuntos. Yo debo de preocuparme por mis asuntos. Por eso le doy infinita gracias al Señor, que cuando el Señor saca algo en mi corazón, hermano, yo soy el primero, o el segundo, o el tercero, o el último, pero paso. Y no me importa quiénes han pasado, yo voy a pasar, porque como no, el hermano Balta pasó, yo voy a pasar. No, no es así. Yo no le pongo atención ni quiénes pasan ni quiénes no pasan. Y aún cuando hago el llamado, hermano, me pongo a orar porque a mí no me importa quién pase o quién no pase. Corra y escape por su propia vida. No se ande fijando a quién bendice el Señor y a usted no lo bendice. A usted no le importa. Es probable que la bendición suya sea más grande, pero tiene que esperarla y no la va a recibir con un corazón como el de Pedro. Aunque no diga amén. Entonces, de acuerdo con esta interpretación, en el sígueme tú es enfática. Nótese la disposición absoluta de la vida humana que pretende Cristo como suya por derecho. El único que tiene derecho de esas vidas es Él. ¿Y si Dios lo quiere tener ahí, qué? Hermano, a usted. ¿Y si Dios lo quiere tener ahí, qué? Usted le ha pedido, le van a decir como a Pedro, como a Pablo, bástate mi gracia. Señor, pero tú nunca me sacas a otro, a mí no me sacas. Ahí quiero que estés. Y hasta que aprendas que esa es mi voluntad, es posible que te pueda sacar después. Señor, ¿y tú por qué no me haces que yo prospere? Yo no quiero prosperarte. Señor, pero dame una razón, ¿por qué no me prosperas? Porque no quiero dártela, porque ni eso puedes manejar. No solo que no puedes manejar la prosperidad, sino que tampoco no puedes manejar
Si yo te revelo, ¿por qué no te prospero? Imagínese, y si el Señor dijera, mira, no te prospero porque ya no vendrías a la iglesia. Porque ya no tenés necesidad. No te prospero porque conozco tu corazón, te irías al mundo. ¿Por qué dice Santiago que el Señor no da respuesta a nuestras oraciones? Porque pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites. No, hermano, yo no le pido decir al Señor. No, es que el Señor no oye las palabras, ve el corazón. Tú le dices, Señor, si tú me das un carro, yo no faltaría a la iglesia. Pero él dice, tu corazón no dice eso. Qué triste porque no podemos ser jefe en un área, en un departamento, porque no tenemos el corazón. Entonces Dios dice, no puedes. No subes, no subes. Y aunque me ruegues y aunque te tires al suelo y aunque digas, Señor, voy a estar todos los cultos tempranito, es de más. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer para eso, para que yo te lo dé. Y como yo lo veo en tu corazón, aunque vengas todos los cultos y no te faltes ninguno, no te lo voy a dar porque cuando te lo dé, esos cultos ya no van a ser iguales, vas a ser el último. Así es. Y siempre vas a encontrar excusas para no congregarte. Y siempre vas a encontrar excusas para no servirme. Entonces mire qué derecho el que el Señor tiene. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, oiga, si yo quiero mantener con vida, veámoslo literalmente, si yo quiero mantener con vida a Juan hasta mi parucía, si yo quiero, o sea que Juan podía vivir hasta la venida del Señor, si el Señor quería. Qué importante entender eso. Qué importante entender eso, hermanos. Estoy repitiendo porque quiero hacerle énfasis. Qué importante saber entonces que ninguna hoja se mueve, ningún pajarillo cae a tierra, si el Señor no lo permite. No, si un cipote con la hundía se lo bajó. No, el Señor permitió que esa piedra le cayera al pajarito. Ya era tiempo de que el pajarito descansara. Ya se cansaba con sus alitas de volar todos los días a buscar la comida. Entonces el Señor se lo llevó porque ya le va a dar y no necesita hacer esfuerzos. Qué importante es entender eso, hermano. Mire, da paz. No importa que solo comamos legumbres. Hay paz. Amén. Tengo unos minutitos todavía. Resumiendo en esto, yo te he dicho cómo has de morir tú, en el versículo número 18, ¿verdad? Yo te he dicho, permítame que me perdí un momentito. Yo te he dicho cómo has de morir tú. Y con esto te ha de bastar. Cuando le dice, sígueme tú. O sea, ¿a ti qué? Repito, le está diciendo a Pedro, por lo que ya le dijo anteriormente, en ese momento, le está diciendo, ya te he dicho cómo has de morir tú. Y con eso te ha de bastar. Así que, sígueme. Ya te dije, como tú, ya no te interesa a nadie más. Tú sígueme. Yo te tengo así, eso te quiero dar, así te quiero mantener. Suficiente, ya estuvo, va, ya lo entendiste, ya te lo dije. Ya no te importe aquel que anda saltando como que es cabra, ya no te importe. Aquel anda derrochando como loco, a ti no te importe. A ti te quiero tener coyol quebrado, coyol comido. ¿Ya entendiste? Sí, va, entonces sígueme. No soy profeta, hermano, ni hijo de profeta. Pero esa es la realidad de muchos de nosotros. Tenemos que llegar a un punto donde Dios tiene que decir, así te quiero tener, así, coyol quebrado, coyol comido. ¿Hay algún problema?
¿Y qué problema va a haber si el Señor me lo está diciendo? No, Señor, ninguno. Entonces sígueme. Porque quiérame, hermano, créame, sufrimos por los demás. Es que no nos debe de importar los demás. A Lot le dijeron, y eso lo he guardado toda mi vida, corre y escapa por tu vida. Algo muy importante. ¿De qué habría servido a Pedro saber que su amado condiscípulo Juan había de ser metido en una caldera de aceite hirviendo en Éfeso, como se cree? ¿De qué le hubiera servido? Si el Señor le dice a Pedro, Pedro, fíjate que Juan en Éfeso lo van a meter en un gran cacerolón de aceite hirviendo. ¿Qué podría sentir Pedro si amaba a Juan? Hermano, ¿qué siente usted cuando un hermano se desliza y se cae? ¿Qué siente usted cuando ve a un hermano, especialmente a los de edad, que vienen con un tobillo fracturado? ¿Qué siente usted? Eso es lo que quería saber Pedro. ¿Qué habría pasado en el corazón de Pedro si el Señor le revela esto? ¿Qué habría pasado en el corazón de Pedro si le dice el Señor que Juan iba a ser desterrado durante ¿cuántos años? En la isla de Patmos. Dígame, ¿qué hubiera pasado en el corazón de Pedro si le dice, mira, imagínese si el Señor, mire, qué lindo, déjeme decirlo humanamente, es que el Señor no es insensato, es que el Señor no es cruel. No le iba a decir, mira Pedro, ya te dije cómo vas a morir tú, hoy te voy a decir cómo va a morir Juan. Ay, hermano, se paraliza. En la isla de Patmos, usted por casualidad no tiene idea ni cómo es la isla de Patmos, yo la he visto por fotografía. Es una isla que es una roca, con eso lo dije todo. No hay vegetación, solo es arena, roca. Y nosotros aquí, hermano, con aire acondicionado, mire, estamos sudando. Y mire la silla que tiene. Y si lo metieran en una isla donde solo es una piedra. ¿Qué hubiera pasado en el corazón de Pedro si el Señor le revela todo esto de Juan? ¿Comprendió por qué no? No solo le habría hecho ningún bien, sino que le habría causado pesar, añadiendo aflicción a su propia aflicción. Imagínese qué tremendo, hermano, usted ama a un hermano, pero tiene ese problema que usted ve que como Dios lo bendice, ¿verdad? Ay, y le dice, Señor, pero tú no me has bendecido como a él. Señor, ¿y por qué no me has bendecido como a él? Y el Señor, si es, claro, en lo normal no le va a dar, no le va a dar ninguna explicación. Pero si nos la dijera, sí, es que fíjate de que tú lo amas, sí, yo lo amo. Es que fíjate que él tiene cáncer y dentro de un mes va a morir. ¿Qué pasaría? Hermano, ¿por qué tenemos que fijarnos en lo que los otros reciben y en lo que nosotros recibimos? Cuando no sabemos la condición o la situación de aquel que recibe más. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos lo que le va a pasar a nuestros seres amados? ¿Seríamos como Caín? ¿Se recuerda? Caín es no igual, pero es un paralelo que estoy ocupando. Usted lo va a entender. Qué tremendo, porque a Caín se le preguntó por su hermano y Caín, ¿qué contestó? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Imagínense qué tremenda la respuesta que le dio a Dios. Y si el Señor nos dijera lo que queremos saber, ¿y qué pasa si a Rebeca no le dice que Jacob es el que va a llevar la bendición? No hubiera metido sus manos, no hubiera arruinado su matrimonio, porque su esposo se dio cuenta que manipuló tanto su ser como a su hijo y dañó al otro, que el otro se levantó para quererlo matar a Jacob y Jacob tuvo que huir y el precio fue que nunca más volvió a ver a su madre. Entonces, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Hermano, hay cosas que no nos competen. Hay cosas que no nos deben de importar ni nos deben de interesar. Y si tenemos un gusano que quiere, que es
curiosidad, si quiere preguntar, hermano, mordámonos la lengua. No hagamos sentir mal al que nos regala, no hagamos sentir mal al que le damos. Somos tan curiosos de que ni nos han preguntado y no estamos diciendo hasta lo que nos cuestan las cosas. ¿Y a usted qué le importa que yo pague $1 por los zapatos? ¿Y a usted qué le importa? Pero no es su problema, el mío es el problema. Ay, qué lindo su cincho. Ay, sí, mire, a Cora lo hallé, fíjese. ¿Y a usted qué le importa que haya costado una Cora? Mire, hermanos, mire, es que quiero, mire, ¿sabe? Eso tiene otro nombre. Eso no es curiosidad. Y se lo voy a decir hoy porque tengo ganas de compartir sobre eso. ¿Sabe qué? Es miseria. Una miseria disfrazada de apariencia de puntos suspensivos. Cuando lo reciba lo va a entender. Pero hoy necesitamos que esa área en nosotros sea sacada. Y como el tiempo se me acaba, yo voy a llegar hasta aquí porque yo quiero orar por aquellos que han aprendido que no le importa el de la par para dónde va. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra para nuestra vida. Porque somos como Pedro, Señor, que siempre estamos preguntando. Hacemos tantas preguntas que dejamos de dedicarnos a nuestra verdadera misión en la tierra, en la vida, cuando tenemos que darle cantidad de interés y energía a lo que deberíamos de interesarnos, que somos nosotros. Hermano, hay tiempos en que las preguntas están fuera de orden y sentido. Están fuera de tiempo y de lugar. Así somos de insensatos. No solo Pedro. Pedro es el ejemplo. Y si Pedro era así, imagínense cómo seremos nosotros. Hermano, esto es lo bueno, el que se está muriendo en un hospital. Ni siquiera pregunta si el hospital donde lo han llevado es bueno o es malo. Él lo que necesita es que lo atiendan. El que se está muriendo no ve si el doctor es adulto o es joven. Él necesita que le salven la vida. El que se está muriendo no pregunta si el medicamento que le están poniendo es bueno o es malo. Él quiere no únicamente saber que le salven la vida. Lo que le interesa es curarse. La voluntad del Señor es que los suyos se ocupen en sus respectivos quehaceres, según cada uno haya sido llamado, sin tener curiosidad por lo que concierne a los quehaceres y obligaciones de los demás. Hermano, de esta insana curiosidad a la intromisión no hay más que un paso. Hermano, todo tiene su tiempo. Que esta noche el Señor saque de nosotros esa área. Le hemos llamado curiosidad. Pero usted sabe que no es curiosidad, es que somos metidos porque hemos aprendido a ser metidos. Somos el resultado de alguien. Incomodamos. Incomodamos a aquellos que amamos. Incomodamos a aquellos que nos aman. Porque somos curiosos y no nos percatamos. Igualmente, el apóstol Pablo dice una verdad tremenda. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mire, el que es curioso juzga al criado ajeno. Y Pablo dice, ¿y a ti qué te importa? Si no es tu criado.
Si algo necesitamos saber, el Señor nos lo va a revelar. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son a nosotros. Si algo usted debe de saber, el Señor se lo va a revelar. Si algo usted debe de saber, la persona se lo va a decir, pero no le pregunte. Pidámosle al Señor, hermano, yo no estoy exento de esto. Por eso me motivó más el Señor a compartir esta verdad, porque yo soy así, soy metido. Me meto, pregunto en cosas que no son de mi incumbencia. Y soy humano. Tengo esta área. Pero el Señor me ha hecho entender que me incomoda e incomodo. Que me maltrato y que maltrato. Solo usted le puede pedir al Señor, hermano. Él ya dio su palabra. La decisión la tiene usted. Nosotros que hemos pasado aquí al frente, digámosle: Señor, quita de mí esa área tan fea. Tan fea que tu respuesta se siente pesada. Queda a ti. Sígueme tú. Pidámosle perdón al Señor porque le hemos dicho: Señor, ¿por qué me tienes así? Señor, ¿por qué no me bendices a mí? Señor, ¿por qué no me ayudas a mí? Señor, ¿por qué sanaste a mi hermana y por qué no me sanaste a mí? Sanemos esa área, porque quizás por eso, hermano, no sanamos, no prosperamos. Señor, perdónanos y ayúdanos a madurar, Señor. Por favor, ya no queremos dañar a nadie, ni incomodar, ni hacer sentir mal a nadie, Señor. Por nuestra curiosidad, que tiene un nombre. Señor, saca esa curiosidad. No quiero arruinar la vida de mis hijos como una Rebeca. No quiero ser grosero en mi respuesta como Caín. Señor, no quiero fijarme en el criado ajeno. No quiero juzgarlo, porque no me sirve a mí. No soy su amo. Y verá, hermano, cómo esto traerá paz a nuestra vida. Porque todo lo que hay